Hola. Comenzamos. La primera pregunta dice: una paciente hipertensa de 80 años, medicada con enalapril, 10 miligramos diarios, abandonó hace 7 días el tratamiento porque se quedó sin medicación y no consultó al médico. Situación harto habitual. Está asintomática. Al examen físico usted constata una presión arterial de 180 a 110 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Su conducta es: decide internación inmediata. Utiliza medicación endovenosa para lograr descenso rápido de la presión arterial. Reinstaura la medicación habitual e indica controles de presión en los días subsiguientes. Nada de lo anterior es correcto. Sí. Bien. ¿Ustedes qué harían entonces? Sí. Ustedes reinstaurarían la medicación y harían controles. Bien. ¿Por qué las primeras dos son incorrectas? Asintomática. ¿Perdón? Porque esto no es una emergencia ni una urgencia. Esto es una paciente que está totalmente asintomática y tiene alta presión. Consecuentemente, no tenemos urgencia para bajar la presión. Sería un error utilizar una droga endovenosa o aún una droga oral muy potente, porque podemos provocar un descenso brusco de la presión arterial que puede ser muy perjudicial, sobre todo porque puede provocar isquemia cerebral, porque se acuerdan que la curva de autorregulación cerebral está desplazada a la derecha en los hipertensos. ¿Okay? Consecuentemente, un descenso brusco, ¡pum!, baja el flujo. ¿De acuerdo? Muy bien, fantástico. ¿Cuál es la alteración histológica más importante en la encefalopatía hipertensiva? Si le hiciéramos una biopsia de cerebro, ¿qué encontraría? Una isquemia focal parenquimatosa, una hemorragia parenquimatosa cerebral, una hemorragia subaracnoidea o edema parenquimatoso. Sin duda, edema responsable de los síntomas de la encefalopatía. Vamos a hablar, porque hay otra pregunta por el estilo. Los otros tres son formas de la enfermedad vascular cerebral isquémica, hemorrágica parenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Las tres formas más comunes de enfermedad vascular del encéfalo. Edema, perfecto. Señale cuál de las siguientes causas puede desencadenar una emergencia hipertensiva: abandono de la medicación habitual, consumo de drogas hipertensógenas. ¿Se acuerdan las drogas hipertensógenas? Hipertensión secundaria. Todas las anteriores. Todas las anteriores. El abandono de la medicación habitual puede desencadenar una emergencia. Por eso siempre hay que decirle al paciente que no debe abandonar la medicación cuando normaliza sus cifras de presión. Cosa que si no se las decimos, el paciente hace, porque va a tomarse a la farmacia, le encuentran normal, deja la medicación. Y eso puede provocar lo que se llama un efecto rebote. Exactamente. Bien. El consumo de drogas hipertensógenas, por supuesto, sean legales o ilegales. Cuando digo ilegales me refiero fundamentalmente a cocaína. Y la hipertensión secundaria. Si un paciente debuta con una emergencia hipertensiva, un paciente que no se sabía hipertenso, debuta con una emergencia hipertensiva, tengo que pensar que puede tener una hipertensión renovascular, un feocromocitoma, en fin, una hipertensión secundaria. Todas las anteriores. Bueno, seguimos. En el contexto de una emergencia hipertensiva, la restricción estricta de sodio y agua
resulta beneficiosa, indiferente o perjudicial? Perjudicial. Perjudicial. ¿Por qué resulta perjudicial? Sí, es correcto. Pero ¿por qué resulta perjudicial? Los pacientes en emergencia hipertensiva, casi en su totalidad, tienen fuertemente activado, además del simpático, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Suelen ser hiperreninémicas. Entonces, si yo le saco completamente sodio y agua, nunca completamente, es casi imposible eso, pero le saco muy intensamente sodio y agua, lo que voy a hacer es activarle más el sistema renina-angiotensina. Entonces, no hay que darle mucho sodio, pero tampoco nada. En general, 1000 mililitros de solución fisiológica en las primeras horas está indicado. Es perjudicial la restricción estricta. Perfecto. En las urgencias hipertensivas, no emergencias, urgencias, deben utilizarse siempre drogas por vía endovenosa y reducir en forma inmediata, en minutos, la presión arterial. Se prefieren las drogas por vía oral y el descenso tensional debe ser gradual, en horas o en días. Ambas estrategias son igualmente válidas. Claramente, si no es una emergencia, si es una urgencia hipertensiva, el descenso tiene que ser en días, gradual, no brusco, por todo esto que hemos venido comentando antes. Perfecto. Ambas estrategias no son igualmente válidas. Se prefieren drogas por vía. Señale lo incorrecto en relación con el nitrocruciato de sodio. Es una droga fotodegradable. Esto quiere decir que hay que protegerla de la luz. Bien. Aumenta la presión intracraneal. Eso es correcto. Puede producir intoxicación tiociánica. Es la intoxicación clásica del nitrocruciato de sodio. ¿Es un vasodilatador arteriolar puro? No, es un vasodilatador arteriolar y venoso, y venular. Este punto es central por las indicaciones. Como hay otra pregunta también por el estilo, lo dejamos para después. Entonces, lo que no es correcto es que es un vasodilatador arteriolar puro. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes serían drogas de elección en una emergencia asociada a exceso de catecolamina? Por ejemplo, la crisis de un feocromocitoma. Nitroglicerina, nicardipina. Furosemida, nitrocruciato de sodio. Labetalol, fentolamina. Cualquiera de las anteriores. Contestaron correcto, pero vamos a ver por qué. Estamos con un exceso de catecolaminas. Consecuentemente tendríamos que buscar drogas que bloqueen el sistema adrenérgico. Las opciones 1 y 2, ninguno es bloqueante del sistema adrenérgico. Los dos primeros son bloqueantes cálcicos. La nitroglicerina es un vasodilatador directo, el nitrocruciato es un vasodilatador directo, la furosemida es un diurético. El labetalol es un bloqueante alfa-beta, de 7 a 1 más beta que alfa, pero alfa-beta. Es muy importante que al paciente con feocromocitoma no le hagamos un bloqueo beta puro, porque si le hacemos un bloqueo beta puro le dejamos los receptores alfa absolutamente libres y entonces aumenta la presión. Entonces se utiliza o un alfa-beta o un alfa, por ejemplo, fentolamina. ¿Ok? En un paciente con hipertensión severa que está cursando una disección aórtica, está disecando la aorta, por ejemplo, abdominal,
Esto es una recontra super emergencia, El paciente se puede morir bruscamente. Ok. Estamos con hipertensión severa. ¿Cuál sería su droga de elección? Nicardipina, hidralazina, nitrocruciato de sodio, ninguna. Nitrocruciato. Nitrocruciato. Nitrocruciato de sodio. ¿Pero por qué? No, claro. Pará un poquito. No. No es cuestión de tirar un tiro al aire y pegarle una paloma, no. Vamos a ver por qué. Si yo le diera nicardipina o hidralazina, ¿estaría bien o estaría mal? Estaría bien. Es la primera opción en interpretar. No, eso sí, gracias. Pero con eso no me contesta. ¿Estaría bien o estaría mal? O bueno, o no estaría tan mal, digamos. ¿Qué dicen ustedes? Pensemos en el mecanismo de acción, lo acabamos de comentar. Dijimos que el nitrocruciato es un un vasodilatador arteriolar y venular. ¿Ok? ¿Qué pasa con la hidralazina y la nicardipina? Son arteriolares puros. Si yo hago vasodilatación arteriolar, se produce un mecanismo reflejo que es taquicardizante. Si el paciente taquicardiza y aumenta el gasto, ¿qué pasa con la disección? Progresa, se rompe la aorta. Por esa razón tengo que darle una droga que le bloquee, que le dilate no solo el territorio arteriolar, sino también el venular. Esa es la indicación fundamental del nitrocruciato de sodio. En una emergencia hipertensiva en el contexto de una isquemia coronaria aguda, isquemia coronaria, entonces tendremos que pensar en una droga que sea vasodilatadora coronaria. Su droga de elección es hidralazina, nicardipina, nitroglicerina o fentolamina. Aquí un regalito. Este es un regalito envuelto para regalo y todo. Bien. El comienzo de acción del nitrocruciato de sodio se produce en segundos, en 15 minutos, en 30 minutos, en 60 minutos. Empiezan a caer las primeras gotas y empieza a bajar la presión. En segundos. También tiene la ventaja de que cerramos el goteo y en segundos desaparece la acción. Es muy rápido. Esto puede tener por un lado una ventaja y por otro lado una desventaja. Por lo tanto, hay que regular el goteo muy cuidadosamente, porque se te abre el goteo de golpe y boom, se te va la presión a cero. Entonces siempre hay que utilizar bomba infusora para que el ritmo de infusión sea controlado. Muy importante. En segundos. Es una droga de acción muy rápida. ¿Qué insulina indicaría por vía intramuscular? Intramuscular. Glargina, detemir, corriente regular o cristalina o glulicina. Claro, las otras tres son de administración subcutánea. Las dos primeras de acción prolongada, la última de acción rápida, pero subcutánea. La que se puede dar por vía subcutánea endovenosa intramuscular es la corriente. Bien. De los siguientes efectos de la insulina es verdadero: que disminuye la utilización de glucosa en el intestino, que inhibe la producción hepática de glucosa o neoglucogénesis o gluconeogénesis o como la quieran llamar, que aumenta la oxidación de los ácidos grasos o que disminuye la captación de glucosa en el intestino. Que inhibe la neoglucogénesis, claro. ¿Venimos bien hasta acá?
Señale la afirmación correcta en relación a la repaglinida. Reduce la glucemia postprandial. Puede administrarse en una sola dosis diaria. Puede producir hipoglicemias significativas en ayunas. Es de acción duradera o prolongada. Que viene a ser más o menos lo mismo. Pero bueno. ¿Es de acción duradera o rápida? Rápida. ¿Se da una vez por día o varias veces por día? ¿En qué momento? Con las comidas principales, para evitar la hiperglicemia postprandial. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué constituyente de la membrana basal se encuentra disminuido en el paciente diabético hiperglicémico? Fibrinógeno, heparansulfato proteoglicano, hidroxilicina o hidroxiprolina. El heparansulfato, otro clásico. ¿Qué signo o qué síntoma señalaría como indicador de cetoacidosis diabética clínica severa? Es decir, cuando el paciente está grave de su cetoacidosis diabética. Cuando tiene poliuria, polidipsia, aumento del apetito o pérdida del apetito. Pérdida del apetito. La sintomatología clásica de la diabetes son las 3 P: poliuria, polidipsia, polifagia. El paciente que baja de peso comiendo mucho. Cuando hablamos de pérdida de peso, ¿se acuerdan que dijimos una de las causas de pérdida de peso con apetito aumentado o conservado es la diabetes descompensada? Pero en la cetoacidosis diabética, cuando el paciente pierde el apetito, la cosa está peor. La expresión inicial más importante de la nefropatía diabética es la hipertensión arterial, la hematuria, la proteinuria o todas al mismo tiempo. ¿Ve? ¿Cuál es la B? ¿Hematuria? No. Lo primero que nos marca el daño renal en la diabetes es la microalbuminuria, es decir, la microproteinuria. Es decir, la membrana basal glomerular alterada, glicosilada las proteínas, etc., aumenta su permeabilidad y se empieza a perder proteínas. Primero, en las primeras etapas, de forma muy leve, hay que detectarla con el test de microalbuminuria. Si no hacemos nada y la dejamos correr unos años, aparece macroproteinuria. Y puede llegar a haber proteinuria. ¿Proteinuria? Sí, franca sí, pero nefrótica. ¿Cuándo digo yo que una proteinuria es nefrótica? Por encima de 3,5 gramos en 24 horas, en orina de 24 horas. Y eso condiciona hipoalbuminemia y edemas. Entonces, la diabetes es una de las causas fundamentales del síndrome nefrótico secundario. ¿Ok? Y si la dejo correr y no hago nada, en un tiempo que va de meses a años, el paciente tiene insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, lo primero, la proteína. En la nefropatía diabética incipiente, en aquella que tiene microalbuminuria nada más, con función renal normal, creatinina normal todavía, sedimento normal, etc., puedo proteger el riñón administrándole albúmina, furosemida,
un inhibidor de la enzima de conversión o todos. Un inhibidor de la enzima de conversión. ¿Por qué? Claro, porque el inhibidor de la enzima de conversión, que es un vasodilatador, ¿verdad? Es un vasodilatador. Al reducir los niveles de angiotensina 2, que es el péptido vasoconstrictor endógeno más potente, angiotensina 2, al ser un vasodilatador, y al tener las arteriolas del glomérulo sensibilidad diferente a la angiotensina, más la eferente que la aferente, cuando yo bloqueo más la eferente que la aferente. Si bloqueo más la eferente que la aferente, la presión en el glomérulo baja, lógico, baja. Al bajar la presión en el glomérulo, baja la presión de filtración, disminuye la proteinuria. Y esto protege el riñón a largo plazo. Entonces, dos cosas que deben ir juntas: buen control de la glucemia e inhibidor de la enzima de conversión, es decir, bloqueo del sistema renina-angiotensina. Ahora, la pregunta que sigue es: pero el inhibidor de la enzima de conversión es un hipotensor, se usa para hipertensión y se usa para insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces yo les pregunto, si este diabético que tiene una microalbuminuria y nada más, y no tiene presión alta, tiene presión normal, ¿le doy igual? ¿No le bajará mucho la presión? ¿No correrá el riesgo de que el paciente haga un hipoflujo por hipotensión? ¿Qué contestan ustedes? Ah, lo agarré. Ya tengo una pregunta para futuros parciales. Qué bueno. ¿Está bien? A ver. Pensemos. ¿Le damos o no le damos? Sí le damos. Aunque tenga presión normal, sí. Dosis baja, sí, de acuerdo, pero le damos. ¿Por qué? ¿Y no corremos el riesgo de que le baje mucho la presión, de que un normotenso se haga hipotenso, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque el inhibidor de la enzima de conversión, y en general las modernas drogas que se usan para el tratamiento de la hipertensión, en realidad no son hipotensores, son antihipertensivos. ¿Entiende lo que quise decir? No son hipotensores, son antihipertensivos. Si el paciente es un normotenso y yo le doy una baja dosis de un inhibidor de la enzima de conversión, no lo voy a llevar a la hipotensión. Obviamente no le voy a dar una dosis masiva, pero en general esto se empieza con 2,5 miligramos, o 2,5 cada 12 horas, pero no más de eso. Entonces, igual le damos inhibidor de la enzima de conversión. ¿Está claro? Está claro. Las alteraciones del denominado pie diabético se relacionan fundamentalmente con los niveles de glucemia, la presencia de neuropatía y vasculopatía, la presencia de insuficiencia renal o todo lo anterior. El pie diabético, y seguimos por el pie, es el talón de Aquiles del diabético. ¿De dónde viene lo del talón de Aquiles? La guerra de Troya. Hay que leer a Homero. Aquiles le pegaron un flechazo en el tendón que tiene su nombre. Y bueno, de ahí viene lo del tendón de Aquiles. Ok. El tendón de Aquiles del diabético es el pie. Y hay que decirle, hay que cuidar los pies. Ojo cuando se corta las uñas. Ojo cuando pone los pies en invierno en una cosa caliente porque hace frío. ¿Por qué? Porque este paciente tiene neuropatía y esa neuropatía hace que tenga mala sensibilidad y se puede quemar y no darse cuenta. Y además de eso, tiene vasculopatía, macro y micro.
Puede tener macro con disminución de los pulsos o puede tener micro con pulsos conservados pero con mala circulación arteriolar. En consecuencia, esta sumatoria de neuropatía y vasculopatía es lo que lleva a que se produzca la más temida de las complicaciones del pie diabético, que es la úlcera. Úlceras que pueden terminar en una amputación, infecciones graves, amputaciones, y a veces a los pacientes les puede costar la vida. Muy importante cuidar del pie a los diabéticos. Neuropatía, vasculopatía. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes se considera la manifestación más grave de la retinopatía hipertensiva? Alteración de los cruces arteriovenosos, exudados algodonosos, papiledema, hemorragias retinianas. No está puesto en orden a propósito, porque si no era más que obvio. Bien. Pero en la clasificación de Katie-Wegener de la retinopatía hipertensiva, primero se produce vasoconstricción arteriolar, después se produce alteración de los cruces arteriovenosos, las arterias toman alguna característica, son arterias finas y con mucho reflejo, se llaman alambre de plata, alambre de cobre, o como dijo un compañero mío que fue rendirojo y no le salía, decía en alambre de, se le ocurrió decir en alambre de púa. No es en alambre de púa. Bueno, después vienen los exudados, primero los exudados blandos, exudados algodonosos, después los exudados hemorrágicos, y lo peor de todo es cuando ya tenemos edema de papila, es el estadio 4. Señale cuál de las siguientes lipoproteínas transporta fundamentalmente triglicéridos. No haga esa cara. Bueno, de triglicéridos, a decir verdad, hay de dos tipos. ¿Cuáles son? Endógenos y exógenos, claro. Endógenos, los que produce el propio organismo; exógenos, los que te comes con un choripán, por ejemplo, o algo por el estilo. ¿Ok? Bien. Lipoproteína de baja densidad, o HDL, no, esa transporta colesterol. Fundamentalmente, en realidad es una mezcla, pero fundamentalmente colesterol. Lipoproteína de alta densidad, perdón, dije de alta densidad, de baja densidad, esas dos transportan fundamentalmente colesterol. VLDL, muy baja densidad, esa transporta fundamentalmente triglicéridos. ¿Pero qué triglicéridos? Ya llegaste, me dice, ¿está bien? Endógenos. ¿Y los exógenos? Muy bien. Muy bien. VLDL. Señale cuál de las siguientes enzimas está relacionada con la síntesis de colesterol. La lipoproteína lipasa, no, esa tiene que ver con justamente los triglicéridos. La lecitincolesterol aciltransferasa, tampoco, esa hace una transesterificación del colesterol. La hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, HMG-CoA reductasa, esa enzima tiene que ver con dos pasos que son acetilcoenzima A mevalonato, mevalonato colesterol. Bueno, es toda una cadena de cosas bastante compleja, pero eso lleva a la síntesis endógena hepática del colesterol. Ninguna de las anteriores. Porque esto uno dice, che, pero es una pregunta de química, esto no es ninguna pregunta de química. Esto es muy importante porque el conocimiento de esto llevó al avance más significativo que hubo en terapéutica cardiovascular en las dos últimas décadas del siglo XX, que fue el descubrimiento de drogas que podían inhibir la HMG-CoA reductasa. ¿Qué drogas son esas?
las estatinas. Tan importante fue ese descubrimiento que a Goldstein y Brown les dieron el premio Nobel. Las estatinas han tenido un impacto extraordinario en la evolución de la enfermedad cardiovascular. Algunos dicen comparable al impacto que tuvieron los antibióticos en el tratamiento de las infecciones. ¿Por qué es esto? Porque hoy se sabe que no solamente producen disminución del colesterol por este mecanismo, sino que también producen... ¿Me interesa esto? Si no me avisan y paramos la música, no hay problema. Tengo otras cosas que hacer. Entonces, tiene efectos que se llaman pleiotrópicos, es decir, que protegen el endotelio. Y por eso se le da estatinas a un paciente que se ha infartado, que ha tenido un accidente cerebrovascular, aun cuando tenga colesterol más o menos dentro de lo normal, porque es protector vascular. Bueno. Señale la aseveración incorrecta. Vamos a ver. Las partículas de LDL, lipoproteína de baja densidad, pequeñas y densas, son muy heterogénicas. ¿Eso es correcto? ¿Perdón? Las partículas de LDL se dividen en grandes y flotantes, pequeñas y densas. ¿Cuáles son las más heterogénicas? Las pequeñas y densas. Son muy heterogénicas. Los bajos niveles de HDL, colesterol, se relacionan con mayor riesgo aterogénico. ¿Esto es correcto? Sí. Si vos tenés bajo HDL, tenés más riesgo en términos poblacionales. Las poblaciones que tienen bajos niveles de HDL, más riesgo de ver. Se ha demostrado que la elevación de HDL con drogas disminuye significativamente eventos cardiovasculares. No se ha podido demostrar eso. Había mucho entusiasmo pensando, bueno, vamos a subir el HDL, tenemos drogas que son potentes para eso, por ejemplo el ácido nicotínico, y se ha visto que la reducción de eventos no se produce. Todo lo anterior es incorrecto. Acá viene para hacer el comentario, cuando hacemos estas cosas y ponemos todo lo anterior en incorrecto, no tengan miedo, no les queremos hacer pisar el palito. Si ponemos todo, si ustedes piensan que todo lo anterior es incorrecto, contesten eso tranquilo, no hacemos nada. Bueno, este punto es muy interesante. Sí. Sí. Pero ahí se marca el incorrecto, entonces marca. Bueno, por eso te digo, no te estamos queriendo hacer confundir. Lo que dice es lo que dice. Si vos pensás que todo lo anterior es incorrecto, contestá tranquilo, no te preocupes. No puede, se contradice con la pregunta. Quiero hacer énfasis en esto. Claro. Ustedes dirán, ahora, a ver, si está demostrado que HDL baja conlleva mayor riesgo cardiovascular, ¿cómo puede ser que si yo en una población subo el HDL No pasa nada? no pase nada? Está mal. No está mal, es así. Este concepto es de tanta importancia que quiero que se lo graben y quiero dedicarle 2 minutos a transmitirles esto. Uno en realidad no debe tratar factores de riesgo, debe tratar factores causales. Si yo les pregunto a ustedes, o les digo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y les digo, además, la hipertensión arterial es un factor causal de accidente cerebrovascular. ¿Esto es correcto? Sí, absolutamente correcto. Se ha demostrado que bajando la presión arterial yo disminuyo hasta un 40% la incidencia de accidente cerebrovascular. ¿Estamos bien? Ahora les hago otro planteo. Yo digo, a partir del momento de la menopausia, con la deprivación estrogénica, el riesgo cardiovascular de la mujer va aumentando.
¿Esto es correcto? Es un factor de riesgo. La deficiencia estrogénica es un factor causal de enfermedad cardiovascular. No. Lo han demostrado el estudio Iniciativa de Salud de la Mujer, que le dieron estrógenos a las pacientes durante 20 años y vieron que no solamente no mejoraba, sino que empeoraba. Es decir, para yo decir que un factor es causal y no solamente un factor de riesgo, que es una correlación estadística, lo tengo que demostrar. En el caso del HDL no se ha podido demostrar. ¿Hay una asociación estadística? Sí. ¿Es un factor causal? No. No se ha podido demostrar. ¿Está claro esto? Perfecto. La hipertrigliceridemia severa, muchos triglicéridos, se relaciona fundamentalmente con hepatitis, pancreatitis, miocarditis o pleuropericarditis, pancreatitis aguda. De las pancreatitis no litiásicas, una de las más comunes es la pancreatitis por hipertrigliceridemia, es característica. Señale cuál de las siguientes drogas hipolipemiantes actúa inhibiendo la absorción de colesterol en el tubo digestivo: estatinas, fibratos, ácido nicotínico, ezetimibe. Bueno, ahí tienen otro caso interesante. Se ha visto que a iguales descensos de colesterol con estatinas y con ezetimibe, la reducción de eventos no es igual. El ezetimibe baja bien el colesterol, pero no reduce eventos como las estatinas. Por eso, las últimas guías del tratamiento de las dislipidemias dicen: droga de elección para el tratamiento de las dislipidemias, estatina. Y solamente en casos muy particulares, donde por gran toxicidad no se pueden dar o cosas por el estilo, se usan otras, pero fundamentalmente estatinas. Muy bien. ¿Qué debe vigilar usted prioritariamente en un paciente con cetoacidosis diabética a quien le está administrando insulina? ¿Qué electrolito? ¿El sodio, el potasio, el calcio o el cloro? El potasio. ¿Qué hace la insulina con el potasio? ¿Lo guarda dónde? Adentro de la célula. Claro, exactamente. Por eso la hipercalemia se puede tratar con bajas dosis de insulina, porque lleva el potasio del medio extracelular al medio intracelular. ¿Cuál de los siguientes indicadores hace sospechar la necesidad de agregar insulina a un paciente diabético tipo 2 no controlado? Colesterol total 250 miligramos decilitro, presión arterial 160-110, triglicéridos 300, descenso de peso. Los niveles de lípidos no son indicador, y los niveles de presión tampoco. El descenso de peso sí, porque además la insulina es una droga anabólica que favorece el aumento de peso. Por eso en los pacientes muy obesos la insulina hay que usarla con mucho cuidado o no usarla. Se prefiere el uso de una biguanida, de metformina, que además de disminuir el peso, disminuye el apetito. De paso, dos pájaros de un tiro. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir clásicamente una acidosis metabólica con anión GAP aumentado? ¿Qué es el anión GAP? O brecha aniónica. Es la diferencia entre los cationes y los aniones. De los cationes, los dos más significativos son el sodio y el potasio, fundamentalmente el sodio. Y de los aniones, los dos más significativos son el cloro y el bicarbonato. Correcto. Bueno, las acidosis que tienen anión GAP aumentado son aquellas por ácidos fijos, fundamentalmente las acidosis por ácidos orgánicos.
Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué droga de estas puede producir una acidosis por un aumento de un ácido fijo? La metformina, exactamente. ¿Y cuál es el ácido? Muy bien. Muy bien. No, esto era para hacerlo pensar un poquito, porque si le ponía ácido láctico, acidosis láctica, era más que obvio, ¿no? Bueno, el ácido láctico, la metformina es una droga que puede producir acidosis láctica. Hubo un precedente, hubo un pariente lejano, previo, en un abuelo, de la metformina, que era la fenformina, que se sacó del mercado porque producía mucho acidosis láctica, una situación grave. La metformina lo produce mucho menos que la fenformina, que no existe más. Pero ¿qué precaución hay que tener antes de darla? Dos precauciones para evitar esta situación. Hepático y renal. Claro, función hepática, función renal, porque se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Entonces yo tengo que saber que el diabético al que le voy a dar metformina tiene función hepática y renal en condición. Metformina. Muy bien. Un paciente diabético refiere que presenta un dolor en la región lateral glútea, la de lateral redundante, durante la marcha, que lo hace detenerse. Sus pulsos distales, femoral, popliteo, están normales. Y no presenta dolor en la pantorrilla. Su sospecha diagnóstica es insuficiencia arterial por macroangiopatía. ¿No por qué? Porque tiene pulsos normales. En general, la macroangiopatía te tendría que producir o disminución de pulsos o soplo. Síndrome de Lerich. ¿Qué es el síndrome de Lerich? ¿Qué es el síndrome de Lerich? El síndrome de Lerich es la aterosclerosis del cono aórtico, donde está la bifurcación de las dos arterias ilíacas. Ahí se produce una isquemia, y da fundamentalmente dos cosas: un síndrome deficitario isquémico de miembros inferiores e impotencia sexual. ¿Sí? Síndrome de Lerich, esto no es. Dolor neuropático. ¿Qué les parece? ¿Ustedes dirían que es un dolor neuropático ese dolor glúteo que tiene el paciente? ¿Les parece que sí, que no? ¿Qué sospechan? Tiene un dato en contra, importante. ¿Cuál es? ¿No tiene dolor dónde? Si tuviera un dolor en la pantorrilla, un dolor que nace en el glúteo y que se corre por toda la cara posterior del muslo y llega hasta la pierna, claro, esa es la irradiación ciática. Esa es una ciatalgia, es un dolor por una compresión nerviosa. Este paciente no lo tiene, porque este paciente muy probablemente tiene un dolor muscular. ¿Ok? No parece, al menos en principio, no parece ni isquémico ni neuropático. La hidratación parenteral. Mirá, 29, ya está. La hidratación parenteral con dextrosa al 5% en un paciente que tiene una cetoacidosis y ustedes lo están hidratando, se puede empezar a hacer a partir de que la glucemia entra en qué rango. 120, 150, 300, 350, 200, 250 o 150, 180. Cuando baja de 250, entre 200 y 250, ya se puede empezar a usar dextrosa al 5%. Por encima de eso, solución fisiológica. Finalmente, una sencilla para terminar. Para el cálculo del índice de masa corporal se tiene en cuenta
el peso y la talla, la circunferencia de cintura, el índice cintura-cadera o todo lo anterior. La circunferencia de cintura o el índice cintura-cadera se utiliza para ver la distribución de la grasa y hacer diagnóstico de obesidad central, androide, pero no para el índice de masa. El índice de masa es un cálculo que se hace peso en kilogramos por altura al cuadrado. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Metro cuadrado, ahí está, dividido peso dividido la talla en cuadrado. Kilogramo, metro cuadrado. A ver, peso.